Estamos a finales de enero de 2023, pleno invierno, y todas las flores de verano deberían de estar cortadas y esperando a la siguiente primavera. Sin embargo, fíjate en esta mata de astromelias que está en plena brotación. Y es que hoy en día ya no te puedes fiar de las estaciones teóricas, ya sabes, primavera, verano, otoño y invierno por el calendario. Hoy en día tienes que tener en cuenta el clima que hay en el mundo real. Y si no, fíjate en esta bugambilla de aquí detrás, lo bonita que está en pleno invierno. Por cierto, un saludo a todos los que me escribíais diciéndome: José, la bugambilla en invierno se te muere. No solo está muy bonita de floración, sino que además ya tengo que empezar a ir pensando en cómo voy a guiar los nuevos brotes que está desarrollando. Pero la verdad es que eso no es lo que me preocupa ahora. Lo que me preocupa ahora es que se vienen cambios, va a empezar a enfriar. ¿Por qué lo sé? Porque por la noche están bajando mucho las temperaturas. No ha llegado a helar en mi zona, pero sí que puedo ver en algunos frutales cítricos que las hojas empiezan a tener síntomas de daños por el frío. Pero antes de seguir con este vídeo, déjame hacer un inciso muy importante. Voy a por un calibre y te cuento ahora mismo. El calibre o pie de rey es un instrumento, una herramienta que te permite medir el diámetro interno o externo de un cilindro, de un tubo. Y en este caso, poco más de 1 centímetro, 11 milímetros, es lo que mide el diámetro, el tronco de este naranjo. Bastante menos que mi dedo meñique. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque a pesar de ser tan pequeño, está cargado de fruta. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Por aquí hay unas cuantas más, por aquí detrás hay unas muy pequeñitas. Bueno, fruta realmente no, son flores que están empezando a desarrollarse. Y aquí sí que tengo o voy a tener un gran problema, porque las naranjas, la fruta, cuando es naranja y está cuajada y es naranja, es mucho más resistente al frío, pero la flor cuando se empieza a desarrollar y abre sus pétalos es muy sensible a las heladas, así que si en este impasse de tiempo en el que las temperaturas bajan por la noche caen 1 o 2 heladas, probablemente este árbol pierda toda la flor. Por cierto, ¿sabes por qué tiene tanta flor? Seguro que recuerdas que el año pasado, 2022, hice un experimento y todos los frutales cítricos que planté los aboné con guano de tenebrio, es decir, con caca de escarabajo. Y si te estás preguntando si funciona, pues vaya si funciona, carajo. Siendo totalmente honesto, un árbol tan pequeño no va a poder desarrollar nunca tanta fruta, por el sencillo hecho de que no va a ser capaz de llevar tantos nutrientes desde las raíces a todas las flores en desarrollo. Eso sí, aunque algunas se caigan de forma natural, otras pueden desarrollarse perfectamente aunque sea un árbol muy pequeño y dar por lo menos la prueba de este naranjo. Yo las quiero probar y por eso en este vídeo te voy a enseñar a proteger no solo los naranjos, los árboles frutales del frío, sino cualquier otro tipo de cultivo que tengas, ornamental, frutal o puede que hortícola, porque seguro que los sistemas que te voy a enseñar te sirven para todo. Es el plagio que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque Las horas de exquisito. frío son las unidades de tiempo que una planta o un árbol frutal pasa aguantando una temperatura inferior a 7 grados centígrados y es el momento en el que la planta coge toda la energía que necesita para desarrollar las nuevas yemas y las brotaciones en la siguiente primavera. A ver, para que me entiendas mejor, esto es como la pretemporada de un atleta. Si una persona que practica un deporte gasta toda su energía, hace el mayor esfuerzo en la pretemporada, cuando empiece la temporada buena, pues no va a tener energía y se va a venir abajo. Esto es lo que pasa con los frutales. Las horas de frío les ayudan a reservar energía para poder dar ese impulso de la brotación nueva, la floración y la fruta. Si no hay horas de frío suficientes, pues lo que pasa es que la fruta, la flor, va a ser menor,
va a ser más raleada, más salteada y probablemente tengas fruta más pequeña y de menos calidad. Claro, no tiene fuerza, no tiene energía para poder llegar a todo lo que tú le estás pidiendo. Pues las horas de frío son muy importantes, pero cuando el frío es demasiado intenso, todos estos brotes nuevos desaparecen. Además, el exceso de humedad y el frío en las zonas más jóvenes de la planta pueden causar daños y enfermedades por hongos. Y por eso las plantas sensibles o los frutales pequeños hay que protegerlos. El método más sencillo es utilizar una manta térmica. Así que voy a comenzar explicándote los diferentes sistemas que yo utilizo en mi jardín, en mi huerto, y tú luego valora de grado de dificultad más sencillo a más difícil o más elaborado, ¿cuál es el mejor? Ya te adelanto que a veces el más complejo de preparar puede ser el más estable y el más fácil de mantener a largo plazo. Pero eso, valóralo tú y déjame tu opinión en un comentario al finalizar este vídeo. La manta agrícola es un tipo de tejido muy utilizado en jardinería, tanto para proteger frutales como para plantas de huerta. Es un tejido que genera un efecto invernadero al cubrir las plantas, las protege de heladas, del granizo y también de algunas plagas como insectos. Favorece el crecimiento rápido y en muchas ocasiones, por ese efecto invernadero, anticipa la cosecha. Además, te permite regar sin descubrir el tejido. Este tipo de árboles son muy fáciles de tapar. Es decir, solo tienes que colocar la manta térmica así, por encima. Si la dejas así sin más, se la puede llevar el viento o cualquier animalillo de 4 o 2 patas que pase por aquí y la quite. Entonces, lo más sencillo es utilizar la manta. Fíjate que la estoy poniendo doble, ¿vale? Para que tenga el doble de protección porque esta es una manta fina. Y una vez que la tengo más o menos centrada, lo que hago es acercarla al tallo principal por todos los extremos, por todas las puntas, y esta parte de aquí, que está aquí abajo, la voy a fijar con una brida. Es muy importante que todos los extremos se queden muy bien fijados. Si en vez de una brida necesitas 2, no descartes el utilizar más material. El problema que puedes tener si dejas algún pico abierto es que el viento entre y si sopla mucho acabe moviendo y tirando la manta. La verdad es que no hay método más sencillo que este. He tardado menos de 1 minuto en prepararlo todo, pero tiene un pero, y es que las hojas están en contacto directo con la manta. Esto es física pura, transmisión de calor. Esto lo que pasa es que cuando haya un frío muy intenso va a quemar las puntas de las hojas que estén en contacto. Es decir, que cuando quitemos, una vez que pasen las heladas, la manta, vamos a tener algún daño seguro. Pero como es una planta pequeña que está en desarrollo, pues haremos una pequeña poda de limpieza de esa zona quemada y dejaremos que brote el resto del árbol. Este sistema es ideal para plantas pequeñas o pequeños arbustos, sobre todo de flor. Cuando ya tenemos un árbol en desarrollo, que ya tiene un cierto tamaño y donde han empezado a brotar las ramas de los brazos principales, la cosa cambia. Si yo tiro por aquí arriba una manta, tal y como he hecho en el árbol pequeño, puedo tener un problema, y es que con el peso del agua y de la humedad sobre la manta pueden llegar a romperse estas ramas. Por eso yo lo que suelo hacer en estos casos es utilizar un par de tutores, o en este caso en concreto 3, para poder darle un poco más de espacio al árbol y que la manta no toque directamente las ramas ni las hojas. En este caso yo estoy utilizando varillas de tetracero porque las tenía a mano, pero por aquí arriba te dejo enlazado un vídeo en el que te enseño a fabricar tutores con varas de avellano. Ten en cuenta que siempre es importante que los tutores que utilices aguanten, sean resistentes a la intemperie. Aunque en este caso se trata de una estructura que va a estar durante un tiempo limitado en el jardín, en el huerto, porque no va a estar más de 2 o 3 meses como mucho, que será lo que pueda durar un invierno frío en algunas zonas. En mi caso estimo que pueda estar colocado un par de semanas o como mucho, un mes. Y es que este año el invierno está viniendo muy tarde. Espero que la primavera al menos sea buena.
Como puedes ver, lo que estoy haciendo aquí es fijar con una pequeña brida la parte alta de la malla a la primera varilla y voy a ir envolviéndola, fijando todos los puntos hasta llegar de nuevo al inicio. De esta manera quedará protegida toda la superficie del contorno del árbol y luego pondré algo más por encima. En mi caso, para hacer el corte y favorecer la entrada de la brida, lo que hago es utilizar la punta de una tijera afilada y de esta manera, con mucho cuidado, perforo la malla justo por el sitio en el que va a entrar la brida. Y fíjate en este detalle, al perforar, antes de sacar la punta de la tijera, meto la brida y de esta manera no falla y las distintas capas no se van a mezclar y no voy a tener que hacer un segundo agujero. Corto el material sobrante de la manta para seguir utilizándolo en otros cultivos y refuerzo las bridas en la parte alta y baja de cada varilla. Por cierto, aunque no tapes hasta abajo del todo del suelo, a mí me gusta el trabajo bien hecho, así que recuerda que es importante que las plantas que vayas a tapar estén libres de competencia. Siega las hierbas altas que estén alrededor del tronco, porque esas raíces van a necesitar alimento para desarrollar correctamente tu planta. En ocasiones puedes cometer el error de pensar que por tener una planta en un espacio protegido del viento también está protegida del frío, y no es así. Es el caso de esta lima caviar, a la que se le han empezado a secar las puntas. La parte seca ha de cortarse al momento. Y después, una vez que está saneada toda la planta de las zonas ya dañadas, se tapa. Los árboles adultos suelen presentar una mayor resistencia al frío, sin embargo los brotes tiernos actúan igual que los de una planta joven. Mira, fíjate en esta lima caviar que estaba a unos 4 o 5 metros de la otra, que parece que está en perfecto estado, pero si nos acercamos al interior, en esta zona de aquí, los brotes tiernos están secándose. Para la parte de arriba te voy a dar dos opciones. Puedes utilizar un recorte de la misma manta térmica que has utilizado para proteger la zona lateral, o puedes utilizar un trozo de plástico transparente, translúcido, el típico plástico de invernadero. La diferencia de utilizar una u otra para mí radica en el tipo de clima que tienes en tu zona. Si en tu zona las heladas son superficiales y solamente tienes bajada de temperaturas, puedes utilizar perfectamente este tipo de malla. Además, si llueve bastante, el agua se filtra y permite el riego de la planta que está en el interior. Esto es muy válido tanto para cultivos de hortícola, de huerta, como para frutales. Pero en el caso de los frutales, si tienes una zona en la que las heladas son muy fuertes, entonces te recomiendo que coloques este tipo de plástico. Yo simplemente hago un pequeño agujero en la zona de las varillas y luego lo fijo en la parte de abajo con unas bridas. De esta manera queda un techo mucho más resistente, de un material mucho más duro que el de la malla. ¿Y esto en qué favorece o en qué cambia con respecto a la malla de abajo? Pues si tienes una zona en la que se forman capas de hielo importantes, cuando el hielo al día siguiente por la mañana se empieza a descongelar, forma una masa de agua muy grande. La tela no es capaz de absorberla de golpe y normalmente lo que hace es romperse. El problema es que puedes tener una rotura en el interior de la zona que tienes protegida, dañar el árbol, o lo peor que te puede pasar es que si no pasas mucho tiempo en la zona donde tienes los frutales, cuando llegues a verlos te puedes encontrar que tienes un agujero aquí en la parte de arriba y por aquí se ha colado el frío. Es decir, que puedes tener una rotura en el techo y entrar el frío por aquí, por lo que es como si no tuvieses ningún tipo de protección en el árbol. Como puedes ver, se trata de una tarea muy sencilla y lo único que va a hacer que tengas más o menos trabajo es la cantidad de plantas o de árboles que tengas que tapar.
Y la evolución de este sistema es este otro que puedes ver aquí y que voy a utilizar para tapar y proteger la planta del ave del paraíso. Y se trata nada más y nada menos que de una pequeña estructura de forma cilíndrica hecha con varilla de hierro y que tiene en la parte exterior una pequeña malla de plástico para darle un poco de soporte. Esto evitará que el viento mueva demasiado la manta que cubrirá la parte exterior. Y en la parte de arriba, como te he comentado antes, he colocado un plástico. Aunque se trata de una planta muy resistente al viento, algunas de las hojas ya han empezado a notar las temperaturas más bajas de la noche. Así que para evitar problemas he decidido tapar ya este tipo de plantas y así asegurar que llegan hermosas y frondosas a la primavera. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que las patas, que son varillas relativamente finas, estén rectas a la hora de clavarlas. Y una vez que tenemos la estructura asegurada, simplemente hay que colocarla con cuidado de que todas las hojas, que son bastante anchas, se encuentran en la parte interior y no pillamos ninguna al clavarla contra el suelo. Y el resto del trabajo estoy seguro de que te lo puedes imaginar. Como ves, este trabajo es mucho más sencillo y mucho más rápido de ejecutar. Eso sí, tienes que tenerlo todo preparado a la medida correcta. Por cierto, si tienes algún frutal que tenga fruta, antes de tapar, recuerda que es importante cosechar. De esta manera no tendrás que destaparlo y te ahorrarás un trabajo. Esto que estás viendo aquí es una varilla de tetracero y aunque se puede hacer con una varilla de plástico flexible, he decidido plegar este material para darle más resistencia al arco. Seguro que ya te imaginas para qué es. Y es que en los cultivos de huerta o en los cultivos que ocupan mucho espacio lineal es muy difícil trabajar este tipo de protecciones. Así que este tipo de arco a mí me permite diseñar un sistema modular y en este caso proteger a la vez las cañas de azúcar y las plantas de ave del paraíso que planté hace unas semanas. Para evitar que esta estructura pandee, se abra o acabe rompiéndose, lo ideal es utilizar una o dos barras en la parte superior. Aunque si la superficie a cubrir es muy larga, también te recomiendo utilizar alguna barra lateral. Y en las uniones, en vez de utilizar bridas, utiliza mejor alambre. Y el resto de la protección ya sabes cómo va. En el caso de que tengas un cierre o una pared cerca del cultivo, puedes utilizarla también de ayuda para el soporte de uno de los laterales. En este caso tengo algo más de distancia entre la zona de la caña de azúcar y este plástico, pero es mucho más cómodo para mí atarlo y fijarlo aquí. Así que voy a darle un poco más de espacio y aprovechar este cierre para hacer el trabajo. Y ahora que ya sabes cómo va el sistema, elige el que mejor se adapte a tus cultivos, el que menos trabajo te dé o el que crees que va a hacer un mejor trabajo de protección con menor mantenimiento, porque eso sí, algo que te recomiendo, independientemente del sistema que utilices, es que al menos una o dos veces a la semana te acerques a echar un ojo por si el aire o el agua han hecho alguna de las suyas y tienes que reforzar la estructura o vigilar alguna fisura en el plástico o en la manta térmica. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo. ¿Pudo suceder que no sea todo artificio? No se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejo la piel, tirarla sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras. Pido racimos de denominación agrícola. Despertar temprano, ver la puesta de sol sería vegano. Pues lo que nos da la tierra es el mejor sabor. Consumo propio, labrado con anécdotas. Y si te sabe a poco alguna experiencia de mi época. También consejos para el cultivo y el cuidado frutal. El control de plagas y la técnica para podar. Formación, desarrollo y fructificación. Quiero decir que todo por la recolecta en justificación. Pa' tu jardín, para tu hábitat. Paisaje restaurado con tus manos, no con máquinas. En redes no hay fronteras, tampoco en jardinería. Por eso en English o Spanish comparto la sabiduría.
¿Necesitas traducción? Be careful, bro, yo cultivo like a boss. Te doy la bienvenida, welcome to la agricultura. No te compliques, ponle cora, que es lo que perdura. De sol a sol, currar un goce, el proyecto de tu vida o el de dar vida. Esto es Plaz con José. Donde en YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest, no te cortes. Búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabó siendo un bosque. Donde en YouTube, Twitch, Reddit, Pinterest, no te cortes. Búscalo en la web, que hay aportes. Está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabó siendo un bosque.